Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carla Bocanegra y este es mi Neurocanal. Debido a la gran acogida que ha tenido el video sobre funciones ejecutivas, tanto en información como en sintomatología o señales, he decidido hacer un video sobre recomendaciones de cómo debería ser la intervención de los padres y la escuela para favorecerla. El doctor Russell Berkeley recomienda a los padres de familia que más importante que enseñar al niño con TDAH habilidades sociales o emocionales, es mucho más importante enseñarles estrategias de regulación del comportamiento, ya que con ello le demostrará a su hijo qué hacer y qué no hacer. Los padres y maestros deben educarse y aprender lo que significa este trastorno desde el punto de vista conductual, ya que su comportamiento o forma de actuar no coincide con su edad actual, como hemos mencionado en un video anterior, y por lo tanto no muestra ciertas conductas o habilidades sociales deseadas o esperadas por la familia y por los maestros. Esto es simplemente un retraso de lo esperado, es decir, van a pasar por las mismas fases de desarrollo de cualquier niño, solo que un poco más lento. Enséñale a su hijo o a su alumno a ser persistente ante una meta que se proponga. Sé que nosotros mismos solemos romper el hábito que hemos instaurado en casa o en el colegio cuando estamos cansados o agotados, pero debemos recordar que nuestro hijo o alumno aprende por imitación, es decir, aprende con el ejemplo y somos su principal referente y apoyo. En este sentido, la autorregulación no es una conducta que se aprende con el ejemplo, es un don adquirido genéticamente. No podemos esperar que nuestros hijos o alumnos lo realicen autónomamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos pronunciado infinidad de veces la típica frase, ¿puedes esperar un ratito? Esperar es la parte más difícil para ellos. La pausa no existe en su mundo. Solo hay una situación, evento, respuesta. En ellos no existe el evento, pausa, respuesta. ¿Qué hacer? Ayúdalo a recordar un evento del pasado y reflexiona en cómo lo resolvieron juntos. Ayúdalo a recordar su historia. Ellos no tienen anticipación porque no recuerdan el pasado. Otro ejemplo interesante se da en la infancia. Durante esta etapa, los niños con TDAH conversan con ellos mismos en voz alta y muchas veces en kinder, en primero, en segundo grado, los ves conversando en el aire, pero en realidad están hablando en voz alta con ellos mismos. A partir de los 10 años, la voz externa se convierte en la voz interna, la voz que está en nuestra cabeza, esa voz que les va a decir qué hacer para trabajar o para realizar alguna conducta. Pero esa voz es muy débil y no los puede controlar. Por esa razón, nuestros chicos con TDAH no siguen reglas, no siguen normas, porque la voz interna casi no se puede escuchar. ¿Qué hacer? Pídeles que te digan lo que están pensando o lo que habían pensado para poder hacer lo que en ese momento hicieron. La automotivación es el tanque para todas las acciones que querramos hacer en el futuro. Nadie trabaja durante una mañana con alegría si es que no hay automotivación. Un chico TDAH no se puede automotivar. ¿Y qué significa eso? Que estarán dependiendo constantemente del ambiente y de sus consecuencias inmediatas. Y si el ambiente no tiene consecuencias para ellos, simplemente no funcionarán. O tal vez no van a lograr esa persistencia y no van a terminar de hacer lo que tengan que hacer. ¿Qué hacer? Felicítelo constantemente y celebre todos sus logros, así estos sean pequeños. Toda motivación para ellos es externa. El mensaje con los chicos TDAH tiene que ser, tengo algo increíble para ti si tú muestras la persistencia para lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque recuerda que otros niños sí tienen una motivación interna, sí tienen una voz que les indican qué hacer o qué no hacer. Tu hijo con TDAH no tiene esa voz. Piensa que tienes que trabajar con tu hijo en un ganar-ganar y piensa que es un ganar-ganar para él, no lo que tú quisieras ganar. ¿Por qué crees que los chicos con o sin TDAH pueden jugar videojuegos por horas? ¿Y por qué no pueden pasar el mismo tiempo haciendo sus tareas o repasando los temas que deben estudiar? Simplemente porque los videojuegos traen consecuencias inmediatas y terminar, por ejemplo, la tarea de matemática no trae ninguna consecuencia inmediata. Las consecuencias de este tipo de tareas son de largo plazo.
La automotivación no es una función ejecutiva desarrollada como en las otras personas. Hagas lo que hagas, será muy difícil llegar hasta tu objetivo. Te pregunto, ¿cuántas posibilidades de solución puedes generar ahora mismo para resolver un problema inmediato? Tal vez tú puedas imaginarlo, pero un niño joven TDAH no. O tal vez sí, pero no se arriesgará a mencionarlo porque le tiene miedo al error. ¿Qué hacer? Diviértete con esos pequeños impases y enséñale lo que no puede ver. En el video de neuroeducación te explico cómo es que el miedo interrumpe en ellos el proceso de aprendizaje. Es importante que los padres y maestros comprendan que a los niños con TDAH les cuesta mantener y sostener la amistad con otros niños. ¿Por qué? Los niños pueden perdonar los olvidos, las disrupciones y tus movimientos constantes, pero los niños no perdonan tu hostilidad, no perdonan tu reacción cuando estás molesto. ¿Por qué? Porque es ofensivo. La forma de reaccionar de los niños y jóvenes TDAH tiene un costo social elevado. Es sumamente importante trabajar desde pequeños con la emocionalidad y la forma de reaccionar ante los demás, ya que en edad adulta como TDAH, la dificultad no estará en las distracciones o los olvidos que pueda tener en el trabajo, sino en la parte emocional, en la forma como trate a los demás. ¿Qué hacer? Los profesores que sí son conscientes de sus alumnos con TDAH deben tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando sus alumnos estén en el recreo, tal vez jugando o interactuando con los demás, ya que ese será el momento donde evidenciarán mayor conflicto y posiblemente sean sancionados. Como la memoria de trabajo es afectada, tienes que usar herramientas físicas externas que lo ayuden a recordar lo que tienen que hacer. Así es. Identifica el trabajo con señales pegadas en su habitación, papelitos de colores de recordatorio, letreros, cuadros con información deseada, entre otros. Aquí el problema no está en el qué, sino en el por qué. Recuerda que tu hijo debe buscar el sustituto de su memoria de trabajo y eso significa utilizar ayudas externas que estén fuera de su cerebro y cerca del ambiente donde está interactuando. Si tu hijo está en etapa escolar, debe tener una agenda y cuaderno de apuntes de tareas y salir del colegio con esa agenda copiada, porque esa es su memoria de trabajo. Y les recomiendo un cuaderno y no su celular o la agenda de la computadora. ¿Por qué? Porque el celular lo golpean y lo pierden y la agenda de la computadora jamás la revisan. El papel y el lápiz nunca pasarán de moda para un TDAH. Ya seas niño, joven o adulto, los TDAH no tienen un reloj interno. Todo lo que esté relacionado con tiempo debe tener una estrategia y la estrategia es el reloj. Para los más pequeñitos se recomienda el reloj de cocina, pero para los preadolescentes en adelante se recomienda un reloj de pared o el propio reloj del celular que pueda tener un cronómetro y un estímulo de tiempo de bloqueo de trabajo como el sonido propio del vibrador. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos el sentido del tiempo incorporado. En la escuela o en la casa, cuando se dejan trabajos o tareas, deben tener obligatoriamente a su lado el reloj o el cronómetro que les permita ver la cantidad de tiempo que deben invertir en una tarea. Las personas con TDAH debemos volvernos adictos al reloj, a la agenda y a un calendario. Y es responsabilidad de la familia y el tutor de aula lograr que eso suceda. Si hay una tarea larga, debemos enseñarles a romper esa tarea en mini tareas. No podemos dejar en el colegio una tarea y poner un plazo largo sin haberles indicado cuáles son los pequeños pasos que debe realizar o las pequeñas tareas que deben hacer en el intermedio para lograr el objetivo. Esa enseñanza es tanto de la escuela, los profesores y los padres de familia. No es solo dejarles los pasos ni tampoco explicarles a los padres y al propio niño o joven cómo debe llevar a cabo ese calendario. Si tiene, por ejemplo, que leer un libro, debes acompañarlo en el proceso para ver la fecha de inicio, la fecha de finalización y en el intermedio debes dividir, por ejemplo, la cantidad de páginas que va a leer diariamente hasta llegar el día de presentación. Recuerda, deben dejar de apuntar hacia el futuro porque esa función ejecutiva no está desarrollada. Lo harán sentir mal y lo van a llevar al fracaso. Este tip es para los profesores. Si hemos hablado de dar tareas en pequeñas mini tareas, es exactamente lo mismo durante un examen.
Es un gran error y una gran tortura para un TDAH darles más tiempo para realizar un examen. Hacer esto significa no enseñarle que el tiempo se divide en bloques, sino que esto se alarga aún más y eso es sumamente frustrante para ellos porque estás extendiendo un tiempo de tortura. En vez, por ejemplo, de darle 30 ejercicios en una sola hoja, divídelo en grupos de 5. Es importante que los padres y maestros sean más consistentes en las reglas y en las consecuencias, tanto en el aula como en casa. Cuando vayan a conversar con su hijo y llamar la atención, realícelo usando una estrategia emocional como por ejemplo colocar su mano alrededor de su cabeza, alrededor de su hombro o alrededor de su espalda. Converse con ellos diciéndoles que por favor lo miren directamente a los ojos. Una excelente forma de comunicación. Dígale lo que tenga que decir con frases cortas, con oraciones cortas, pero primero recuerde, tóquelo y hable con él suavemente. Hasta aquí llegamos con este video. Puedes ubicarme en mis redes sociales como Carla Bocanegra, neuroeducadora. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita que te avisará de una nueva publicación. Déjame tus comentarios y cuéntame tu experiencia como padre o docente. Te dejo un abrazo inteligente.